dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Buenas noches amigos, esto es Actualidad y Mercosur. Hoy lunes 20 de abril del año 2015. Y es un programa especial, porque habitualmente ustedes me escuchan abrir el programa y preguntar si Gustavo Segré nos escucha bien desde San Pablo o desde donde sea. Habitualmente, mayoritariamente desde San Pablo, pero si no desde donde sea. Y hoy creo que me escucha, lo tengo al lado. Hoy es un programa inédito. Gustavo, alegrón que estés aquí en casa. La alegría es mía, Miguel, y bueno, a la audiencia, por supuesto, siempre con la valorable colaboración de Marcelo D'Alessio y Hernán Hualpa. Uh-huh. Y bueno, un programa sumamente interesante porque estamos los dos acá por primera vez desde que comenzamos el sí, programa. Señor. Con muchas noticias, con además informaciones recientes de Brasil, que hoy está viviendo un día sándwich porque mañana es feriado. Y hoy, bueno, vos sabés que cuando el martes es feriado, el lunes, ¿para qué vamos a trabajar? Por supuesto. Día puente, decían en España, día sándwich en Brasil, parece. Exactamente. Y lo más interesante es que con muchísima información de contenido político, vinculado también al contenido económico, con algunos temas que nos habían quedado de semanas anteriores sobre el impuesto a las ganancias, y también vinculado a una nota que comentamos la semana pasada de nuestro colega y amigo Juan Diego de Infobae. Que si todo anda bien lo tendremos en directo. Segundo, exactamente. Así que, bueno, interesante. Me siento un poco raro de verte y no solamente de escucharte. No te lo voy a interpretar. No sé si es que te alegra o que... No, bueno, pero vos sabés que todo esto es bueno, sí, porque claro, además haciendo un programa, vivenciando lo que siento cada vez que vengo a Argentina, que eso también creo que es importante de comentar y de compartir, porque sigo viendo mucha gente molesta, mucha gente con sensación de rabia, pero no rabia con algo en particular, no rabia de la economía o rabia de lo que ve, sino molesta con poca paciencia de la situación en sí. Correctísimo, y además llega a ser un momento especial. Acaba de empezar nuestro año electoral y ayer domingo fueron las primeras jornadas importantes, sigue el domingo que viene. Vos además venís por algunos eventos importantes, léase Cancillería, léase mañana, hacemos nuestra segunda reunión del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, y bueno, así que vas a estar en el programa de mayor audiencia de la mañana de Buenos Aires, así que señor, esto no es un tema menor, y me parece que son todos elementos que lo iremos, supongo yo, desgranando para que los oyentes que nos siguen puedan estar al tanto, primero, de la alegría de que estés presente y segundo, de los motivos por los que has venido. Sí, señor. Ahí está. Vamos a un pequeño temita y volvemos antes de la primera comunicación. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade. Sabés, Miguel y oyentes, que este espacio en Haván es de Eddie Mota. Eddie Mota es el sobrino del famosísimo cantor que ha muerto, y ahora no me acuerdo el nombre.
Bueno, ya me lo voy a acordar, no importa, ya me lo voy a acordar. Pero lo curioso de Eddie Mota es que él está viviendo en Europa, reside en Europa, y hace muchos shows, sobre todo vinculado a temas de jazz, y es un músico eximio, que además de tener el conocimiento y la capacidad de escribir, tiene por supuesto la cuestión académica. Pero generó una polémica muy fuerte la semana pasada cuando mencionó que él no quería brasileros en sus shows de Europa porque el brasilero era pobre de espíritu y de dinero. Sí. Pavada de ofensa, ¿no? Los mató. Y hizo un show la semana pasada y obviamente fue muy poca gente. En San Pablo. En San Pablo. Claro, una suerte de repudio, ¿no? Sí, muy poca gente. El tío era Tim Maia. Tim Maia. Sí, claro. Que falleció por cuestiones de salud vinculadas a su gordura, muy polémico también, y me da la sensación de que en la carencia de la polémica de Tim Maia, bueno, asume su sobrino Eddie Mota. Pero volviendo al tema político que te mencionaba al comienzo, vos sabés que Dilma Rousseff está pasando por momentos muy complicados. Absolutamente, lo que nos genera gran preocupación aquí en términos del impacto sobre Argentina, ¿no? Hoy la preocupación de Dilma es tan grande que yo creo que no sabe ni qué pasa fronteras afuera con nada que no sea su gobierno. Por supuesto. Porque primero, fundamentalmente, en números redondos, 75% de la población dice que el gobierno de Dilma es malo. 75%. El índice de aprobación es 12% solamente. 54% de la población dice que hay motivos suficientes como para que Dilma deje el gobierno a través de un proceso de juicio político. Y en este caso vos sabés que proyectando el futuro de Dilma Rousseff depende de tres factores que ninguno de los tres son de ella. O sea, manejable por ella. Claro. El primero, te diría, el juez Sergio Moro, que es quien está hoy juzgando toda la cuestión de Petrobras en Curitiba, que a partir de el procesamiento de 50 personas, de los cuales 48 son políticos, muchos del Partido de los Trabajadores, fundamentalmente, tiene en sus manos resolver sobre dos cuestiones. Una de ellas, colocarle multa económica al Partido de los Trabajadores por uso de recursos ilegales, provenientes de la corrupción de Petrobras, y en el mayor de los extremos, retirarle el registro. Y si retira el registro al Partido de los Trabajadores, Dilma sería una presidenta sin partido. Y esto nunca se ha visto. No, claro. La cuestión financiera vinculada al Partido de los Trabajadores generaría prácticamente la quiebra del Partido de los Trabajadores, porque los recursos que tenía el Partido de los Trabajadores, o que podría venir a tener, son provenientes de empresas, no de personas. Empresas que en el propio Congreso del Partido de los Trabajadores han resuelto no aceptar más dinero. Entonces se quedarían sin formas de recoger dinero para pagar la eventual multa. Están en una situación muy complicada el Partido de los Trabajadores. Esto adquiere, diríamos, entonces otra lectura y alguna otra significación, aquella idea de Lula de armar el Frente Amplio. De colocar el Frente Amplio. Es porque el Partido de los Trabajadores podría tener los días contados, Miguel. Y esto es una información de hoy a la mañana. Impresionante. El segundo ítem que no maneja es el Partido Movimiento Democrático Brasilero, partido aliado a la presidente Dilma, partido del vicepresidente Michel Temer, partido del presidente del Senado Renan Calheiros y partido del presidente de diputados Eduardo Cunha, por donde un eventual juicio político entraría, como lo dijimos en algunos programas. Pero lo más importante, depende de estos señores la aprobación del ajuste que Brasil precisa para poder seguir teniendo, entre otras cosas, el grado de inversión internacional, entre otras cosas, que las cuentas públicas mejoren, y están muy mal. Y si el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, no le aprueba el ajuste, el costo político sería de Dilma. O sea, Dilma no está muy bien en la foto. No, claro. Y se agrega un tercer componente que tampoco lo maneja, que es un señor que se llama João Bacari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores, hoy preso. Claro. Y que la pregunta es, ¿será que este señor va a asumir que se va a quedar con toda la culpa diciendo que nadie sabía nada de las tramoyas que él hacía? ¿O se va a sentir abandonado por el partido porque el partido lo expulsó como tesorero y lo expulsó de afiliación del partido y va a querer tomar alguna revancha? Y si tomara alguna revancha, podría decir, entre otras cosas, que la campaña de Dilma Rousseff del 2010 y del 2014 fue financiada por estos fondos ilegales, y en ese momento automáticamente entraría con un pedido de juicio político. Así que vamos a tener una semana, 10 días
complicadas para Dilma. Muy complicado. Sobre todo porque empiezan a divulgarse informaciones económicas que no son nada buenas para el gobierno. Por ejemplo, que la deuda se ha multiplicado, la deuda pública se ha multiplicado desde que Dilma asumió el gobierno, en el primer gobierno, el 2010. ¿Se ha multiplicado o se ha duplicado? Se ha duplicado. Oh. Se ha duplicado. Pero vos fíjate que hay números que hablan por sí solos y que además generan mucha preocupación a la gente, porque estamos hablando que de una deuda, por ejemplo, de las cuentas públicas que tenían en el 2010 un déficit nominal, o sea, incluyendo intereses de la deuda, de 60.000 millones de reales, hoy estamos en 270.000 millones de reales. Esto es hablando de déficit nominal. Y cuando consideramos el crecimiento de la deuda total del gobierno, en el 2010 tenía 2 trillones de reales, que serían 2 millones de reales, y pasó a 3.25 trillones de reales. Wow. Entonces son números muy malos para el gobierno, donde además, juntado esto a una cuestión política, bueno, genera un caldo de cautivo realmente asombroso. La buena noticia, el dólar sigue bajando. Por esas cosas que uno no entiende, y debe ser esto vinculado al balance mucho más transparente de Petrobras. Seguramente. El dólar terminó el día de hoy, no obstante con un día de muy poco movimiento, a $3.027. Y esto es bueno para las exportaciones argentinas, porque tiene condiciones argentinas de exportar más, al producto argentino estar más barato. Correcto. Así que vamos a tener que estar atentos a las cuestiones políticas, porque los próximos días puede ser de fuertes emociones para el gobierno de Dilma Rousseff. La semana pasada, creo, hablando contigo, ya no recuerdo si fue precisamente eso, cuando tocábamos el tema del impeachment decíamos que las principales figuras de Brasil, de la oposición, no estaban avalando esto, particularmente Fernando Henrique. ¿Esto se mantiene? No se mantiene, y es oportuno que lo digas. No se mantiene, ¿por qué? Vos fíjate que no tiene nada que ver con Petrobras, claro. No tiene que ver con la corrupción, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el gobierno de Dilma Rousseff hizo maquillaje contable para las cuentas públicas, y al hacer maquillaje contable con las cuentas públicas, la Contraloría General de la Unión, que sería la auditoría interna, no le aprueba las cuentas. Clarísimo. Si no le aprueba las cuentas, automáticamente Dilma estaría infringiendo la ley de responsabilidad fiscal. Tremendo. Y en ese momento entra con el juicio político. El impeachment. Amigos, como lo decíamos y lo habíamos anunciado, tenemos en línea, y esperemos que nos escuche bien, un amigo entrañable y un profesional de primera línea. Juan Diego Vasilevsky. ¿Estás allí, Juan Diego? ¿Qué tal, Hola. Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Juan Diego. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? ¿Me escuchás? Ahora te escuchamos perfecto. Perfecto. Fantástico. Aprovecho también a saludar al estimadísimo amigo también ahí en la mesa. Sí, señor, está Gustavo aquí. A mi izquierda por primera vez. La primera vez hemos elegido con quién nos vamos a hacer el brindis por ser la primera vez que estamos juntos. Porque habitualmente él está en San Pablo y yo acá, o en algún otro lugar de Brasil y yo acá, ¿no es cierto? O a veces me suplantan y yo estoy también en otro lado, como ha ocurrido más de una vez. Y como va a seguir ocurriendo, ¿no? Es un milagro que esté en la mesa ahí hoy aquí en Buenos Aires. Hay que aprovecharlo. Absolutamente. Y nosotros queríamos aprovechar en conjunto para tocar un tema del que te has especializado. Yo diría que tiene que ver con costos. Y le voy a dejar a Gustavo que empiece un poco a mover la pelota para alrededor de esto, salvo que vos quieras comenzar haciendo un resumen del tema del que estamos hablando y por el que te hemos llamado. El tema de los costos en la Argentina, un título terrible habías puesto, yo lo comenté en varios programas. Así es difícil competir, mover una carga en Argentina cuesta casi 7 veces más que traerla de China. Hacete el resumen y luego Gustavo y yo empezamos con las preguntas. Dale, perfecto. Sí, muy rápidamente te cuento que es una nota que nosotros desde iProfesional venimos haciendo desde hace 3 o 4 años, o 5 años te diría, o sea, no estábamos siendo originales, claro. Pero te puedo decir que durante, año tras año, a medida que lo hacíamos había pequeñas variaciones. De golpe
y siempre consultando con las mismas fuentes, Así o sea, es. con las mismas empresas de logística, tanto para fletes marítimos como para fletes terrestres, o sea que manteniendo las mismas fuentes. Entonces esto nos permitía ver la evolución de los costos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y ya te digo, no había grandes, o sea, año tras año podías decir, bueno, ahora es tantos puntos más, siempre íbamos a la nota del año anterior. Bueno, lo que pasó este año fue difícil de creer, tuvimos que rechequear, de hecho, con las distintas empresas volvimos a pedir confirmación de las tarifas que nos estaban pasando porque nos llamaban mucho la atención. Así como hace 2 años la diferencia era de un 50% o del doble, ahora estamos hablando de 7 veces más, o sea, es un salto enorme. Esto está vinculado también, y ahora le dejo el pase a Gustavo, con que la Argentina, al estar completamente desfasada de lo que ocurre en el exterior, digamos, con un mercado energético intervenido, con tarifas intervenidas, o sea que cualquier baja del crudo a nivel internacional acá no se ven reflejados, más allá de ese 5% famoso de rebaja que se dispuso a principios de este año para los surtidores. Más allá de esa baja, quiero decir, la Argentina permanece como desfasada. Entonces el brusco descenso del petróleo ahí puso en evidencia que mientras las empresas del exterior se pueden beneficiar de tarifas menores, mucho más bajas, sí, claro, menores, la Argentina, ya sea para transportar un contenedor o carga suelta, tiene que pagar precios irrisorios para las cotizaciones de hoy en día. Ese es básicamente el espíritu de la nota. Sí, señor. Juan Diego, bueno, además gusto en escucharte, por supuesto, siempre es un deleite escuchar tus comentarios y tu conocimiento sobre el comercio exterior. En este caso del flete, y vinculado a mi especialidad, que es el mercado brasilero, pues es que una de las cuestiones que tiene que ver con la operación entre Brasil y Argentina, 95% prácticamente pasa por flete terrestre. Y en ese sentido, lo que nosotros observamos es que si bien el costo del flete terrestre está muy por arriba del flete marítimo, naturalmente, y es un caso de lo que también padecen las empresas argentinas, se da una circunstancia que puede favorecer las exportaciones argentinas, y me gustaría compartir un ejemplo con vos y con Miguel. Cuando un barco llega de China, en una proporción bastante parecida a la de China con Argentina o Argentina con China, un container de 40 toneladas de China a Brasil tiene un costo aproximado de $1.200. Cuando ese flete tiene que ir del puerto de Santos, por ejemplo, a la ciudad de San Pablo, que transita 72 kilómetros apenas, tiene el mismo costo, $1.200. Y esto favorece, de alguna manera, la vinculación de exportaciones de Argentina hacia Brasil, sobre todo en la parte sur de Brasil y sudoeste de Brasil, porque posibilita competir contra un flete marítimo mucho más barato, por ejemplo, de China. ¿Cómo ves esta situación de exportaciones desde Argentina hacia Brasil por flete terrestre en comparación con cualquier otro flete que no sea terrestre? En comparación, por ejemplo, un flete marítimo, vos decís, de Argentina hacia Brasil, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Mira, creo que se pueden abrir posibilidades interesantes. Ahí también dependerá mucho del ejercicio de cada empresa. Yo tengo entendido que el flete terrestre hacia Brasil es importantísimo, digamos. Creo que todavía a muchas empresas les sería importante incrementar o buscar justamente soluciones logísticas por otras vías, digamos. También sabemos que el multimodalismo famoso al que se aspiraba por ahí hace 5 o 10 años atrás también encontró muchas limitantes al no haber inversiones, por ejemplo. Entonces esto hace difícil que se busquen otras alternativas, pero creo que sí, que como lo mencionás, puede haber algunas oportunidades, pero vinculado a eso también, y esto lo hemos hablado mucho con vos, Gustavo, por ahí también el flete es un pequeño granito
claro, dentro del gran desierto que es el problema de la competitividad en general, ¿no? También creo que hay muchas variables ahí para ver y ver en definitiva qué posibilidades hay, no solo a nivel logístico, sino también a nivel puramente comercial, que esto vos ya me has marcado varias veces, que en medio de esta crisis de competitividad que atraviesan muchas empresas argentinas, hay oportunidades, pero sí es para debatir. Ahora, Juan Diego, otra cosa, la gente que ha participado como fuente de esta materia, ¿te da alguna información de cuál sería la solución para evitar esta distorsión? Mira, la verdad es que cuando fuimos hablando, por ejemplo, cuando hacemos estas notas, hablamos con muchas empresas de logística del interior o de provincias como Mendoza o como Salta, y hay una realidad, y es que son los costos de mercado, lo hemos chequeado por ahí con otras empresas, y la verdad es que nos enfrentamos con cotizaciones muy similares, o sea que la búsqueda de soluciones o alternativas, por ahí hay que buscarlas por el lado de, ya te digo, mira, hay algo interesante que es el servicio por tren que están ofreciendo, sobre todo a bodegas de Mendoza, con tarifas un poco más bajas para el traslado de la carga hacia Buenos Aires, pero he hablado, te digo, con 20, 30 bodegueros en el último año y medio, el último año, que fue cuando se empezó a implementar este servicio, y están tan acostumbrados al camión y a la seguridad que les puede ofrecer, más allá de que, las bodegas están expuestas como cualquier empresa a la inseguridad, pero hay como cierta resistencia a cambiar. Lo que sí estamos viendo es que hay un creciente número de empresas, hablo más que nada en el caso de Mendoza, que salen por Chile, ¿no? Por salir por Chile. Nosotros yo particularmente he viajado a Chile en el año 2007 por ahí, y me he contactado visité como 6, 7 puertos de la costa chilena, y todos hablaban de que había un creciente número, pero no se puede comparar al nivel de empresas que están saliendo. Más o menos se está hablando, un estudio que hizo la organización vitivinícola, de que puede haber un ahorro del 25% en el flete por salir por Chile, por Valparaíso precisamente. Pero además los números dan que mayoritariamente la producción está saliendo para allí. Sí, mira, según este informe al que accedimos, más o menos un 40% se habla de que están saliendo por Valparaíso. Todavía no llega a ser la mitad, pero cuando hablábamos con un gran operador logístico de Mendoza, ellos nos decían que más del 50%. O sea, es más, dudaban un poco del informe del Observatorio Vitivinícola Argentino, diciendo que ellos, que manejaban, como te podría decir, casi la mitad del movimiento logístico de las bodegas mendocinas, ellos ya tenían más de un 50% que salía por Chile. Así que yo creo que es una tendencia creciente. Y también, bueno, esto vinculado, vos lo sabés muy bien, Miguel, por los sobrecostos que se estaban cobrando hasta no hace mucho en el puerto de Buenos Aires. Absolutamente. Que hay muchos de los costos que cayeron tras denuncias públicas, pero que llevaban a multiplicar el costo de gestión portuaria. O sea, esto que estamos hablando era sin incluir el tema de los gastos portuarios, pero que multiplicaban el costo muchísimo más frente a lo que estaban cobrando algunas terminales chilenas. Por supuesto. Así que si a esto le agregás, ¿no es cierto?, el retraso cambiario que origina el aumento de todos los costos internos en términos relativos, bueno, las comparaciones que vos hacés, en lugar de irse relativizando y achicando las diferencias, se van a continuar ampliándose, ¿no? Totalmente. Nosotros decíamos, cuando hablábamos con algunas empresas de logístico, mismo con empresas que requieren de estos servicios, decíamos, por ahí una bodega o una empresa no va a dejar de exportar por un flete más caro, pero en definitiva, cuando entras a sumar todas las variables, sí, ahí te determina la viabilidad o no del negocio. Es como vos decís, esto se suma a un gran combo de factores que están impactando en la generación de negocios, y esto lo estamos viendo en los números.
en los números y en las estimaciones de la Cámara de Exportadores, que estaban hablando de exportaciones este año por 63.000 millones o 65.000 millones de dólares, 20.000 millones menos que en el récord histórico que logró la Argentina, obviamente por el tema también de la caída de los precios internacionales, pero también y por la menor demanda de Brasil, pero también por lógicamente por los problemas de competitividad. Por supuesto. Ahora, vos sabés que Miguel y Juan, este tema de que las empresas prefieren algún estilo, por ejemplo, de flete de camión a pesar de que es más caro, o te resta capacidad de exportación porque tenés costos que queda fuera de mercado, por supuesto, o le resta rentabilidad al empresario. Uh-huh. Entonces habrá que esperar en este caso nuevamente que la ley de la oferta y la demanda se manifieste, porque si la gente sale con fletes por Chile porque le resulta más barato, habrá gente de acá que tendrá que hacer las cuentas para ver si le conviene o tener menos trabajo o ganar menos en el flete y bueno, en ese caso hacer una reducción de sus costos, ¿no? Sin duda. Sí, coincido totalmente. Es interesante eso. En la medida en que también sea un mercado tan intervenido, digo, el de los combustibles, va a ser difícil lograr. Bueno, y en la medida en que, sin meterme por ahí en temas de poder adquisitivo, ni mucho menos, pero digo, en la medida en que los costos de las empresas estén tan metidos en esta inercia inflacionaria donde constantemente hay que incrementar salarios, hace difícil pensar que la logística pueda escapar de eso y ofrecer un servicio de primera línea y con precios internacionales acordes a una empresa argentina. Es como que mientras la inercia inflacionaria esté metiendo la cola en esto, hace complejo planificar. Correcto. Juan Diego, ahora te tomamos como la noticia a vos. Contanos qué estás preparando, con qué te vas a venir en mañana o en los próximos días. ¿En qué están poniendo el acento? Sí, mira, mañana justo ahora estamos cerrando una nota para mañana sobre el tema de la visita de Cristina a Rusia. Muy bien. Sí, y más precisamente analizando un poco los números del intercambio comercial y las verdaderas motivaciones por las cuales viaja Cristina, porque la verdad es que al analizar los números desde 2001 hasta ahora, se ve que tras el récord de exportaciones logrado allá por 2008, sí, las ventas por la crisis internacional primero, por la pérdida de competitividad después, por la crisis de Rusia posteriormente, cayeron, se amesetaron, siguieron bajando, así que y estábamos buscando viejas notas de archivo y recordábamos cuando desde el gobierno, más precisamente desde el Ministerio de Industria, llamaban a sumarse empresas productoras de alimentos para aprovechar el bloqueo que estaba sufriendo Rusia y hacer negocios, sobre todo en el ámbito de alimentos, pero no solo no crecieron las exportaciones, sino que bajaron en este inicio del año, lo que demuestra las limitaciones, volvemos, ¿no?, a las limitaciones que están teniendo las empresas argentinas, si bien en el caso de Rusia influye mucho el desplome del precio del crudo, claro, y la devaluación del rublo, que no, si bien se recuperó en las últimas semanas, no volvió al periodo precrisis, digamos. Ahora, yo sé por qué viajó a Rusia, ¿eh? A mí me contó. A ver. Para la escala en Granada. Absolutamente, no se vayan a olvidar, Juan Diego, yo estaba por hacer la misma acotación de la importancia estratégica que en términos comerciales tiene esa escala, donde me dicen algún amigo que andaba por allá, que en estas horas y esta noche granadina es noche de gran festejo. Se está festejando que se ha cerrado la causa por el tema Nisman, ya que el señor fiscal o juez ha resuelto de que, por supuesto, no hay ningún motivo para continuar la investigación. ¿Qué tal? Lo dejamos allí. Sí. Ahí prefiero no opinar. La verdad, por supuesto. No, era una acotación. No, sí, es un tema sensible, pero sí, pero volviendo al tema Rusia, sí, uno se pregunta también cuáles son todos los intereses que persiguen. Se habla mucho del interés en el tema energético, en la posibilidad de promover la construcción de una central nuclear, etcétera.
pero y no te olvides de la compra de aviones, que parece que es una de las motivaciones por las cuales ha viajado el ministro, ¿no? Rossi, exacto. Pero lo que seguimos viendo, así como justo estamos haciendo un comparativo, que todavía tenemos que depurar un poco los números, pero de las ventas, no sé, a destinos tan promocionados, con giras de ministros, de secretarios, como fue a Azerbaiyán, Emiratos Árabes, Angola, etcétera. Las exportaciones no solo no crecieron, sino que cayeron un poco en línea con las exportaciones argentinas en general, ¿no? Pero bueno, deja al desnudo un poco que el interés por promover las exportaciones aparece un poco limitado. Sin duda. Ahí te vamos a mandar con Gustavo algún trabajo que ha realizado para ver si esto puede ser incentivado con otra suerte, ¿no? Exactamente, bueno, sé que Gustavo ahí viene trabajando incansablemente, puedo asegurarlo, desde que nos conocimos allá por 2005, te digo, casi una década, y él creo que es uno de los, voy a decir así, uno de los tipos que más viene bregando para aumentar o generar oportunidades de negocios con Brasil, así que doy fe de eso. Hace 10 años ya uno de los motivos por los que está acá en Argentina es ¿no? La Cancillería lo ha invitado precisamente por este tipo de generación de ideas que puedan llegar en algún momento a ser aplicadas, ¿no, Gus? No perdemos las esperanzas, pero en relación a Rusia, en relación a Rusia, Juan Diego, yo lo único que me resta por decirte es Dobredín. Chao, Juan Diego, muchas gracias. Bueno, un gran saludo y bueno, y debo decir para culminar que estaría bueno que en las relaciones bilaterales llegue gente no tan vinculada a la política, sino gente más técnica, con perfil más técnico. Así que, digo, de eso Gustavo sabe mucho. Nos estamos preparando. Brindamos por eso, te levantamos la copa por eso. Te mandamos un gran abrazo y el agradecimiento de siempre, Juan Diego. A ustedes, un abrazo. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, es Juan Diego Vasilevsky, él es el responsable de la sección Comercio Exterior de esa página profesionalmente tan bien hecha, valga su nombre, y profesional. Buena nota, ¿no? Muy buena. Seguramente nos preparamos para la siguiente nota si el amigo Hualpa nos genera ese contacto, ¿sí? Vamos a un temita, adelante. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Colpo sin anima, questo era il titolo originale, y hoy lo tenemos en español, Cuerpo sin alma, una canción con la que solían empezar allá por la década de los 70 los lentos. No sé, yo era muy chico. Sí, ya sé, por eso lo digo, pero qué tema bien cantado, quiero felicitarte, Gustavo. Que la gente no sabe, no es Ricardo Cocciante. No es Cocciante, por supuesto. Soy yo el que canta. Por hobby, por supuesto, pero la verdad que hicimos un lindo trabajo. Muy bueno. Iremos pasando otras músicas. Sí, claro, sí. Ahora vamos a intentar nuestro amigo, ¿sí? Bueno, ahora volviendo a la realidad económica, hace algunos programas, Miguel, hablábamos sobre el tema del impuesto a la ganancia y la comparación entre Argentina y Brasil, y para eso me permití invitar a un amigo contador, Raúl Vigo, que debe estar escuchándonos. Raúl, ¿estás por ahí? Estoy en el aire, Gustavo. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Lo que queríamos hacer era una especie de comparación entre la sistemática de recaudación del impuesto a la ganancia persona física en Brasil, que dicho sea de paso, hasta el día 30 de abril, faltando muy poco tiempo, todas las personas físicas brasileras deben hacer su presentación, la mayoría vía internet.
indicando todo lo que han ganado que tributa impuestos a las ganancias. Y quería que compartiéramos, si vos nos contás cómo es en Argentina y ir intercalando, peloteando con la comparación sobre Argentina y Brasil. Así que, por favor, contanos cómo sería o cómo es la declaración de impuesto de renta aquí en Argentina. Bueno, tomo la posta de los vencimientos que estableciste vos. Bien. En la Argentina, las personas físicas pagan impuestos a las ganancias en aproximadamente la mitad de abril, una parte, y otra parte en la mitad de mayo. ¿Por qué esto? Porque aquellas personas que tienen participación en sociedades que no cotizan en bolsa y que tienen cierres de ejercicio el 31 de diciembre, la ley les permite presentar sus declaraciones juradas en el mes de mayo, porque dichas sociedades cierran sus balances y presentan declaraciones juradas en los primeros días del mes de mayo. Bien. Te hago otra pregunta. En relación al ajuste anual, Brasil coloca dentro de su ley de responsabilidad fiscal la meta de 4.5% como meta de inflación. Y todos los años ajusta el mínimo de todas las categorías que en un ratito vamos a compartir en el 4,5%. ¿Cómo ajusta Argentina eso? Bien, ahí te voy a contar un poco de cómo es la ley de impuestos a las ganancias. Ajá. La ley de impuestos a las ganancias establecía claramente un ajuste automático que se hacía por precios mayoristas a nivel general. Esto fue vigente hasta el año 1992. ¿Y qué ocurrió en ese año? Que a partir de la ley 24073 se prohibió el mecanismo de ajuste. Está prohibida la actualización a los fines fiscales en Argentina. O sea que desde 1992 no se ajusta. Exactamente. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que si bien la ley contempla el ajuste, como hay otra ley posterior que prohibió las actualizaciones, dejó de ser operativo ese ajuste automático y depende de la voluntad política de cada gobierno de ir ajustando año a año. ¿Qué ocurrió en los últimos años? Que, por un lado, nunca tuvo interés los distintos gobiernos en ajustar esa tabla del artículo 90 que establece las escalas de impuestos, y a su vez se generó además un problema a partir del año 2013 en el cual el gobierno, que es bastante conocido por todas las personas, fijó 2 decretos en el cual establecía que uno de los ítems que grava esta cuarta categoría, las rentas de las personas físicas, permite en el artículo 23 deducciones personales que atienden la condición particular de cada contribuyente y además aplica una base mínima para preservar el sustento del contribuyente y la familia. Ajá. ¿Qué ocurre? En el año 2013 se fijó un valor, más precisamente para fines del 31 de agosto, y ese valor se tomó en ese momento que las deducciones personales se aplicaban de acuerdo a la remuneración que había percibido la persona física en relación de dependencia en el periodo de enero a agosto. Bien. Con lo cual, a la gente que cobraba hasta 15.000 pesos de bruto, se le fijaba una deducción especial, móvil, que hacía que le exoneraba la aplicación del impuesto a las ganancias. A las personas que ganaban entre 15 y 25.000, se les incrementaba un 20% los valores que venían anteriores. Y a las personas que vivían en la zona patagónica, se les mejoraban un 30%. Okay. Esa base es la que no se volvió a modificar y se aplicó en el 2014 y en el 2015, con lo cual genera una enorme inequidad. Que la puedo relatar en un ejemplo muy simple. Una persona que venía trabajando en un empleo y que tenía una remuneración bruta de 14.000 pesos en ese momento, quedó exonerado, no debe pagar ganancias, a pesar de que sus ingresos en el 2014-2015 fueran de 45.000. Ah, mira vos. Porque se toma la base del año 2013. En cambio, su compañero de trabajo, que fue echado o renunció, y toma otro empleo, y está ganando 20.000 pesos, está pagando impuestos a las ganancias. Claro, absurdo. Y eso tiene un contenido jurídico medio raro, ¿no? Porque la isonomía jurídica no se aplicaría cuando la persona está trabajando igual que el otro, ganando igual que el otro y pagando impuestos diferentes que el otro. Claro, desde ya. O sea, se violan 2 principios que son elementales. Uno es el de igualdad, sí, y otro es el de capacidad contributiva, porque estamos hablando de que no ponen igual condición a 2 contribuyentes
Y a su vez, posiblemente el que viene con una remuneración chica en el 2013 tiene mucha más capacidad hoy que el que está ganando y resulta tributando cero o muy poca cantidad. Claro. Ahora, ¿cuál es el mínimo, Raúl? O sea, si alguien está trabajando, comienza a trabajar ahora para tener el ejemplo actualizado, ¿a partir de qué valor comienza a pagar impuesto a la ganancia y qué porcentaje? Y eso va a depender de sus deducciones personales. Correcto. En términos generales, suponete que sea un soltero. Tomemos que un soltero, para citar un ejemplo de deducciones, te digo en términos anuales, Dale. Hoy quedan los valores en, te lo voy a decir redondeados, pero sí, 15.000 pesos de ganancia no imponible. Y si supongamos que es una persona casada, Sí. tiene 17.000 pesos para deducir a su esposa, y después tiene una deducción especial que arranca de una base de 15.000 y llega hasta 70.000. Hablando siempre en números redondos. ¿Por año? Por año. Pero, ¿y ahí y cuánto paga de impuesto a la ganancia? Bueno, ese es el otro problema. ¿Qué ocurre? El impuesto a las ganancias, fijado en la Argentina, es un impuesto de tipo global, personal y progresivo. Sí. Para que se fijara la progresividad debía cumplirse con un artículo que es el 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la cual establece distintos valores de renta y distinta aplicación de alícuotas. Es decir, que a mayor renta anual, Sí, claro. mayor alícuota, Sí. pero por tramos. ¿Qué terminó ocurriendo? Que como esta tabla no se actualizó de tantos años, cualquier trabajador pasa a que era una tabla que iba desde un 9% de impuesto de tasa hasta un 35%. Históricamente, una persona con un ingreso medio, digamos, que puede ser alcanzado por impuesto a las ganancias, estaba en un 14 o 19% de alícuota anual. Hoy se está dando que cualquier trabajador supera el 27 o hasta el 35, porque como la alícuota quedó en 120.000 pesos, la máxima para llegar al 35, cualquier trabajador, que estamos hablando de sin grandes ingresos, ¿no? Un CEO de una multinacional, llega a los 120.000 anuales. Bueno, mira, para no parecer que estamos solos en esta cuestión en Argentina, vos sabés que en Brasil, y me gustaría compartir con ustedes la información, comienza a partir de 5.100 pesos para hacer el equivalente, si estamos hablando de valores oficiales, del dólar oficial, o 7.277 pesos si hablamos al dólar blue, y paga el 4,5%, después salta al 7,5%, 15%, 22,5%, y a partir de ganancias mensuales de 12.730 al cambio oficial o 18.161 al cambio blue, paga 27,5%, que es la alícuota más elevada. No hay alícuota del 35% en Brasil, pero por ley todos los años aumenta por lo menos el 4,5% la base imponible, con lo cual parece ser menos distorsiva que acá en Argentina. Sin discusión. Sí. No, claramente. Raúl, te agradecemos muchísimo por la información y te volveremos a molestar cuando podamos hacer alguna comparación contable entre alguna cuestión vinculada a Argentina y a Brasil. Desde ya, a tus órdenes, Gustavo, y de todo el mundo que requiera. Gracias, gracias. Que sigas muy bien. Hasta luego. Muy importante el aporte, ¿no? La verdad es que solamente así se puede entender el porqué la protesta tan generalizada que está habiendo en el país. Lo que es extraño, y conviene que lo digamos, a lo mejor no estás enterado, Gustavo, es que Moyano y toda la gente que estaba planteando un paro de cara a avanzar en esta definición, ha resuelto no hacer más paro ni exigir más esto, sino esperar el próximo gobierno. O sea, se plantea que me parece, la especulación que hay es que Moyano está queriendo que esto se pague electoralmente, el costo de mantener Por eso es que también empezó a hablarse, y hoy algún medio dice que la presidenta está evaluando alguna modificación. Mira vos, pero me parecía interesante, esto hacía dos programas que lo veníamos comentando, precisamente para saber cómo es en un país y cómo es en el otro, ¿no? Sin duda. Hacemos un intervalo y volvemos para cerrar. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur.
lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. ¿Qué era esto, Gustavo? Richie, Menina Veneno. Mi Dios. Y Menina Veneno sería la mujer del mal, ¿no? Sí, claro. Pero en el buen sentido, esa que te saca el sueño, que te hace parar de comer. Música muy famosa. La empezaron a tocar por la década del 80. Yo llegaba a Brasil y empezaba a sonar esta música, Richie. Linda, muy linda. Yo música. la conocí. Nos quedan muy poquitos minutos. Me interesa que algunas cosas no queden sin mencionar. Dale. Nosotros, desde lo que es vos y yo, como directores del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, sabemos que desde hace rato está habiendo como alguna demanda de mucha gente que no estando en el centro o que siendo periodista nos dicen: che, el año empezó con caídas del comercio exterior muy fuertes, no esperadas. Las últimas cifras que conocemos y que lo hemos comentado, ¿no es cierto?, en nuestro programa son caída de Impo y caída de Expo 25%. No van a decir nada. Otros te dicen, a ver, está ocurriendo esta nueva suerte de alineamiento o relaciones carnales con China, que algunos dicen que es la verdadera causa por la cual el enojo con Brasil es de la dimensión de lo que es, y el pedido de los rusos para contrabalancear un poco y no quedar tan atrás originó el viaje que hemos estado comentando recién con Juan Diego inclusive. O sea, van a decir algo al respecto. Y otros más osados te preguntan: che, pero ¿y qué opinan de cómo va a venir este año? Porque el resto del año, digo, porque todos hablan del efecto 10D, pero en realidad hay mucho hasta ese momento, y las empresas siguen, y la situación sigue agravándose, y bueno, y esto ha originado de que, además de que mañana vamos a hacer la reunión segunda, ¿no es cierto?, que nos han estado demandando tanto, también tenemos que decir que empieza a haber una demanda importante, yo diría, de la gente que está trabajando en los equipos de comercio exterior y relaciones internacionales, de los candidatos con posibilidades, y algunos de estos importantes equipos, algunos ex cancilleres como Andrés Cisneros, nos han solicitado la incorporación al centro, Gustavo. Entonces, vos lo sabés, mañana estaremos con eso, y tu rol es un rol importante, porque muchos de ellos están más que preocupados por el tema Brasil. ¿Pensás alguna intervención al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, analizar un poco más en profundidad lo que mencionábamos hoy, futuro de Dilma, futuro del país, Partido de los Trabajadores, y ver un poquito y analizar las cuestiones de qué puede ocurrir con Brasil si se hace el ajuste o si no se hace el ajuste. Si el ajuste se hace, Miguel, y esto deberá depender exclusivamente del PMDB, Brasil tendrá un año complicado en el 2015 y empezará su recuperación en el 2016. Con una caída de popularidad necesaria de Dilma Rousseff, porque va a precisar pagar el costo político de este ajuste, pero con unos, te diría, 2 años finales mucho más tranquilos. Un 2016 de término de transición, 2017 y 2018 de crecimiento, y buen crecimiento para Brasil. Si el ajuste no se hace en función de no pagar el precio político o porque el PMDB no le da el apoyo, tendremos 4 años muy complicados para Brasil y naturalmente por indirecta para Argentina también. Por supuesto. Y el lunes que viene, para ser serios y no estar hablando sobre elucubraciones de lo que puede ocurrir, recién el lunes que viene vamos a tocar los resultados del viaje de la presidenta a Rusia y sus implicancias. Porque hoy por hoy, si uno lee algunas publicaciones y algunos periódicos, viene un horizonte rosa en relación al vínculo con Rusia y a los beneficios que traería acarreado este nuevo tiempo de acuerdo con Putin y su gobierno. Mientras que, si uno escucha otras campanas, estamos marchando hacia un acuerdo del tipo del firmado con China, que ha originado algunas reacciones, particularmente en el mundo empresarial, ¿no es cierto? Así que yo diría, esperemos ver qué ocurre, y sobre los hechos consumados el próximo lunes podemos hacer un análisis más profundo. Me parecía importante también decir lo que hablamos al comienzo. Ayer hubo
las PASO, las primeras elecciones, en 2 distritos importantes. Estos 2 distritos, tanto Santa Fe como Mendoza, han significado un golpe importante para las aspiraciones oficialistas del actual gobierno, pero no han sido tan contundentes como se pensó que podía llegar a ser. Es decir, las performances del Frente para la Victoria, perdiendo frente a Del CEL y al socialismo y el radicalismo en Santa Fe, y perdiendo frente al radicalismo en Mendoza, han estado dentro de lo previsto, pero no tan grave como muchos presagiaban, ¿no es cierto? Y me parece que una lectura que hay que hacer, vinculado a que este es un programa económico, es que evidentemente la provincia que tal vez algunos denominan la capital de la soja y la provincia que algunos denominan la capital del vino, ¿no es cierto? Es decir, economías regionales importantes para el país, en ambas dos hay una crisis y esa crisis se paga con votos. No es casual que el oficialismo nacional, que en el caso de Mendoza además es oficialismo local, provincial, hayan tenido los guarismos que han tenido, porque hubiera sido lógicamente un contrasentido que economías regionales que están tan golpeadas y donde yo he estado hace 15 días en Santa Fe recorriendo Santa Fe Norte y la queja era generalizada, y hablábamos recién con Juan Diego, pero además uno está en contacto permanente con Mendoza. La situación de la vitivinicultura argentina está en una suerte de crisis muy grande, al igual que todas las economías regionales. Se acaba de conocer un número que no lo dimos a conocer la semana pasada porque recién fue después del lunes pasado, donde se dice que las economías regionales en estos momentos y sus crisis están poniendo en peligro la mano de obra directa de 900.000 trabajadores. O sea, casi 1 millón de personas ve peligrar hoy sus puestos de trabajo en blanco, ¿no es cierto? Y esto me parece que se paga en votos, como ha quedado demostrado. Nos estamos yendo. Entregando en tiempo y forma. Pero con 2 noticias interesantes. La primera, rapidito. Mañana hay una reunión en Cancillería con la gente de APAS, que por primera vez en mucho tiempo nos han invitado a participar. APAS es una feria supermercadista que se realiza en San Pablo, y vamos a contarle a los empresarios que van a participar cómo deben negociar con empresarios brasileros. Excelente. Y la otra, para tu envidia, el lunes que viene estaremos con Actualidad en Mercosur y yo estaré en la ciudad de Salvador, Bahía, primera capital brasilera, desde donde te mandaré una carayé y estaré arretado, como le dicen en portugués. Vida muy dura la tuya. Sí, pero es siempre por trabajo. Siempre por trabajo. Espero que pasaremos música baiana. Esperemos que sí, y ahora para cerrar el programa nos vamos con una versión de María María cantada por mí. Adelante, hasta el próximo lunes para todos y buena semana. Buena semana.